Bendito sea Dios por tenernos aquí, por su misericordia, porque nos está cuidando en una y otra manera. Pues el día de hoy vamos a leer un momento muy complicado, difícil. Yo creo que en toda la historia de los discípulos de Jesús con Él, no hubo momento más crítico que el momento en el cual ven que Jesús es arrestado, porque a veces, aunque en otras ocasiones Jesús les había advertido acerca de que lo habrían de arrestar y que habría de ser muerto y resucitaría el tercer día, son de esas veces que no entendemos qué es lo que Jesús está queriendo transmitir, porque en muchas ocasiones no es sino hasta que sucede. Las cosas que recordamos, que vienen a nuestra memoria, la palabra de Dios, las buenas cosas que nos ha enseñado, la reflexión que nos ha brindado. Y este es uno de estos momentos. Jesús acababa de ser arrestado. Los discípulos, todos, salen huyendo del huerto de Getsemaní, salen corriendo. Y cuando salen huyendo, en ese momento lo único que piensan es en salvaguardar su vida. No piensan en nada más, no están considerando otras cosas, simplemente salen huyendo y Jesús queda solo y es arrestado y es llevado a la cruz. Seguramente pasaron muchas cosas los discípulos de Jesús en este tiempo. Recordemos que la mayoría de ellos no tenían nada que ver con un puesto religioso, no estaban sumergidos en la vida religiosa del judío. Sí, por supuesto que eran creyentes, pero eran creyentes como cualquier otro del pueblo de Israel. De hecho, hasta que Jesús llega a Capernaum, varios de ellos se dedicaban a la pesca, al día a día, a buscar el pan diario, comer y llevar comida a su casa. Ellos no eran las personas más extraordinarias del mundo, no eran personas en las que pudiéramos pensar que tenían dones o talentos que les hicieran destacar dentro de la vida cristiana o de lo que habría de ser la vida cristiana. En realidad no, ellos eran padres de familia, hermanos, hijos, eran personas que estaban involucradas en una vida típica como la de cualquiera de nosotros. Los hijos de Zebedeo trabajaban con su padre, eran los que habrían de heredar el oficio de poder sacar peces del mar, eran los que en un futuro habrían de mantener a su familia. Ellos estaban metidos en el mismo rol que la mayoría de los creyentes hoy en día. Ser creyente es algo que de verdad nos puede llevar al cielo por medio de la gracia de Dios, pero hay personas a las que Dios nos convoca no solo a ser creyentes para ser salvos, sino también a ser seguidores y siervos de Dios. ¿Sí? Muchas personas se encuentran en los últimos momentos de su vida a Jesús. Muchas personas, de hecho, más de las que nos podemos imaginar y contabilizar, porque dice la Escritura que Juan ve en el reino de los cielos, ve una multitud tan enorme que nadie lo puede contar. Es decir, habrá mucha gente que murió justo antes de poder seguir siquiera, de tener la fuerza desde ahí, desde el hospital, desde una enfermedad crónica que lo va a llevar finalmente al desenlace de la muerte. No lo puede servir, no puede seguirlo como Él quisiera que cada uno de nosotros fuera útil en esta tierra. Pero tienen fe y van a ser salvos por medio de la fe en Jesús. Muchas personas no tienen la oportunidad más que de llegar limpios al reino de los cielos por medio de la gracia de Dios. Pero los que estamos aquí tenemos la oportunidad de seguir a Jesús y servir a Jesús. Son dos cosas hermosas a las que somos llamados. Son dos cosas muy valiosas. ¿Cuánta gente sí recibió la gracia y el perdón de sus pecados, pero no siguió a Jesús a donde quiera que Él fuera? Regresó a su casa, ahí tienes al gadareno, ve y di, cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Es decir, hay personas
que no necesariamente a través de su fe van a tener vidas súper destacadas, porque quizás les queda poco tiempo, porque quizás viene una enfermedad que los limita, que los pone en cama, que los hace menguar en su salud y los pone en una situación complicada. No es que no sean creyentes, sí lo son, porque la gracia de Dios es por medio de la fe en Él. El perdón de pecados no es por lo que hagamos, sino por su buena voluntad a través de su gracia. Pero hay quienes tenemos una oportunidad enorme, no solo de recibir el perdón de nuestros pecados, sino también de seguirlo y servirlo. Los discípulos de Jesús son esta clase de personas que no solamente los saca de la vida trivial, que no solamente los perdona y les dice, vete y no peques más, sino les dice, sígueme. Y donde quiera que esté mi siervo, donde quiera que esté yo, ahí también estará mi servidor. Es un llamado un tanto distinto al de solo la fe para ser salvo. Es un llamado a seguir los pasos del Maestro, a pisar por donde Él pisó, a caminar en los mismos pasos y llegar, si Dios así lo concediera, hasta el mismo martirio, como varios de ellos lo hicieron. Déjame decirte que la época de los primeros siglos de la fe cristiana era un privilegio el ser mártir de Cristo. No todos eran mártires, no todos llegaban al punto de tener que dar su vida a costa de su propia fe. De hecho, uno de los pensamientos que procuraban sembrar en los creyentes es, si tienes la oportunidad de no ir al martirio, si tienes la oportunidad de cambiarte de ciudad, de huir a otro lugar para radicar, de seguir ejerciendo tu cristianismo en un lugar más seguro, donde no hay persecución, hazlo, porque el martirio no es para cualquiera. Así pensaban los cristianos de inicio. Ellos decían, primero tengo que valorar si puedo escapar. Si Dios me tiene por digno, entonces iré al martirio. Pero si no, y puedo huir de la persecución, estaban en ese contexto mentalizados, es decir, mi primera instancia es ver si puedo evitar el martirio, a menos que Dios me lo conceda. Y era un honor para los que llegaban a ser martirizados. Y los discípulos de Jesús no solo son llamados a ser salvos. Y tú y yo no solo somos llamados a ser salvos por gracia, somos llamados a ser discípulos y servidores de Cristo. Ese es un honor maravilloso, porque si Dios solo se hubiera querido salvarte, lo hubiera hecho hacia el final de tu vida, en un momento en el que tus fuerzas menguaran, en que te hubieras postrado en una cama sin poder caminar porque ya tu fuerza o tus huesos no te permiten avanzar. Si Dios solo hubiera querido salvarte por ser bondadoso, lo puede hacer en cualquier momento de tu vida, pero nos llama a ser discípulos suyos, a ser seguidores suyos y servidores suyos. Y esto es un honor increíble, amados. Un honor maravilloso que Dios nos concede a los que estamos hoy vivos aquí y que nos ha dado el perdón de nuestros pecados para seguirlo y servirlo. En aquella época, los discípulos habían dejado todo, habían cambiado sus vidas triviales, habían dejado de trabajar en lo que trabajaban para servir en el reino de Dios, habían hecho cambios notables, no solamente de haber dejado de hacer lo malo, sino inclusive cambiar sus formas de vida, sus estilos de vida, sus prioridades, con tal de llevar el ministerio de Cristo hacia Él, de caminar a su lado, de ser discípulo de Jesús, de ser estudiante. La palabra discípulo quiere decir estudiante. Es como aquel que hace todos los cambios necesarios para ir a la universidad y poderse sentar ahí y escuchar la cátedra. Es un sacrificio. Tienes que modificar estilos de vida. Tienes que detener tus sueños por un momento por querer estudiar algo en lo que quieres dedicarte. Así que un discípulo, un seguidor de Jesús, no solamente es alguien que llega a la salvación y hasta ahí se queda y dice, ya estoy del otro lado. Un salvo por fe
llega al cielo, pero un discípulo de Jesús camina en la tierra como Él caminó. Es llamado a tener una vida diferente. Es llamado a salir de la vida que habitualmente se tenía. Es llamado a ser extraído de las cosas que antes nos eran normales, pero que a Él no lo son. Es un cambio de vida notable en la vida de una persona. Los discípulos de Jesús, estos que en ese momento de crisis, de circunstancias, salieron huyendo, habían hecho cambios en su vida, en su estilo de vida, en sus prioridades, en sus familias. Pedro era un hombre casado, tenía una suegra que estaba enferma cuando recién empieza el ministerio de Cristo. Los demás eran hijos de familia. Los hijos de Zebedeo se les conoce así porque eran dedicados todavía a su padre, a la pesca, a lo que su padre hacía. Y así por el estilo. Personas que tenían responsabilidades con papá, con mamá, con hermano, con hermana, con hijos e hijas. Y son llamados a algo por encima del solo ser salvo, del solo ser limpiado. Y esto es una maravilla y un honor gigantesco que Dios concede. No solamente ser puesto a salvo, no solamente saber que mis pecados han sido perdonados, sino que mi vida es útil a aquel que me ha perdonado de toda mi maldad. Eso, amados, es una vida de discípulo, de alguien que va a servir y que sirve en el reino de los cielos. Así que los discípulos de Jesús, en este momento de crisis, y a pesar de sus decisiones serias, verdaderas, radicales de seguirlo, entran en este momento donde tienen que salir huyendo porque arrestan al maestro. Y no solo lo arrestan, sino que además lo crucifican. Y varios de ellos ni siquiera se acercaron a donde estaba la cruz. Algunos otros, como las mujeres que le seguían, Juan, por ejemplo, sí se acercó al momento de la cruz, tanto que pudo Jesús hablarle a Juan directamente y decirle: ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Mi vida hasta aquí termina. Y la verdad, amados, es que muchos de ellos salieron huyendo, corriendo, estaban todos atemorizados. Habían visto cosas maravillosas, pero la escena tan tremenda que veían no la podían sobrellevar. Ver a su maestro ensangrentado no era una escena que alguien quisiera estar observando. Ver a su maestro siendo derrotado por el Imperio Romano cuando tenían tantas expectativas no era algo sencillo, no era algo que pudieran disfrutar, que estuvieran deleitándose en ello, no lo era. Así que mejor algunos de ellos se abstuvieron siquiera de acercarse. Quizás algunos desde lejos solo veían la cruz y lloraban. Y dicen: ¿y ahora qué hago? Ya abandoné mi estilo de vida. ¿Regreso? Y el que se acercó hasta el patio, Pedro, lo negó 3 veces. ¿Qué momentos tan difíciles vivieron en ese instante los discípulos de Jesús? Momentos en los cuales la vida no les iba a favorecer, que iban a ser perseguidos. El estado del alma de estos discípulos, de estas personas que ya habían hecho cambios reales en su vida, estaba en un tormento, en un mar, una tempestad. Y en esa tempestad Jesús no estaba para decirles: no temáis, yo soy. No estaba ahí. Lo habían crucificado y estaba en una tumba. ¿Quién les podía dar una palabra de consuelo en ese momento? Los días más tremendos que pudieron haber experimentado fueron esos. Habiéndose de sentir culpables porque abandonaron al maestro, otro habiéndolo negado. No era un momento para nada sencillo, era un momento de crisis, de preguntarse: ¿y ahora qué sigue? Y además los estaban buscando, los estaban persiguiendo, estaban escondidos. No era un momento para nada agradable. Vieron a su maestro ensangrentar y sabían que ellos irían para lo mismo. Y eso genera miedo, genera temores. Estaban en crisis. Ellos necesitaban algo más que solo palabras lindas que les hicieran sentir un poco mejor. Necesitaban algo más. Y
lo tuvieron, amado. Vamos a leer juntos Lucas capítulo 24 a partir del versículo 1 en adelante. Ni siquiera tiempo les había dado para enterrar a Jesús de una manera digna. El primer día de la semana, un día domingo, un día como hoy, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. El día viernes, antes del día de reposo, cuando Jesús muere, ni siquiera les dio tiempo de poder preparar el cuerpo. Hicieron sus embalsamiento, como dice aquí, sus especies aromáticas las prepararon, pero ya no les dio siquiera tiempo de poderse untar al cuerpo. Ya no, ni siquiera eso. Fue algo tan rápido, algo tan tremendo, que apenas pudieron preparar lo necesario pensando, mi maestro murió. Yo quisiera que pudiéramos sumergirnos un poquito, aunque sea en ese momento emocional, de los discípulos, de las mujeres que estaban trastornadas, que estaban angustiadas, que estaban muy dolidas, que habían recibido tanto bien, y que de repente el maestro ya no estuviera. Era algo difícil de digerir, era algo sumamente complicado. Y entonces dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y cuando llegan se impactan de algo distinto. La piedra estaba removida. Una piedra enorme, una piedra que pudiera evitar que salieran los gases del difunto, del fallecido. Una piedra que pudiera contener toda la putrefacción que se genera, los aromas que se generan con la descomposición del cuerpo humano, y la ven movida. Y ellas saben que no tienen la capacidad ni la fuerza para haberla movido. Y los discípulos estaban escondidos. No eran los valientes que pudieron haber llegado y enfrentado a los romanos que estaban haciendo guardia y haber movido la piedra. Esto tenía que ser algo distinto. Y así fue. La piedra estaba removida. Amado, tu piedra está removida y puedes salir. La piedra que te ata, que te aprisiona, que hace que los gases de tus propias malas decisiones se concentren ahí en la cueva, que estén ahí todo el tiempo respirando lo mismo y haciendo las mismas cosas y recayendo en lo mismo, y toda esta putrefacción que se encierra en una cueva cerrada con un cuerpo que está en deterioro, que está en descomposición, comparándolo con una moral en deterioro, con una vida cristiana que está lejos, que no está ni siquiera alumbrado, porque las velas, el aceite se apagan si no hay oxígeno. Aunque tenga aceite una lámpara, tienen que tener oxígeno para poder mantenerse el fuego prendido. Así que era un lugar oscuro. Hasta que llegaron los ángeles, Jesús resucita y la piedra se mueve de su lugar. Amado, tu piedra ya no te es un estorbo, porque Jesús ya resucitó. Aquella forma de vida interna que es oscura, que es decadente, que te mantiene encerrado, ya no es un pretexto. Ya las cadenas que te ataban ya no son un pretexto, porque Jesús ya resucitó, y si creemos de corazón que Jesús se levantó de los muertos, estaremos a salvo. ¿De qué? De ese mundo de oscuridad y de interior lleno de malas decisiones. Estarás a salvo de ti mismo. Esa cueva donde has vivido todo tu tiempo, toda una vida, está abierta. Ya no hay excusa para quedarse ahí. Ya no. Jesús resucitó y aquella enorme piedra que no se puede mover por dentro, se puede mover desde afuera. Y Jesús movió esa piedra para venir a la resurrección.
Continúa diciendo la Escritura. Y hallaron la piedra, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lo que faltaba. No solo ya había muerto, no solo lo habían despedazado en su carne, por tanto latigazo, no solo había así quedado ensangrentado, ni siquiera estaba el cuerpo. Los romanos se lo llevaron, hasta el cuerpo lo escondieron, se lo llevaron. No nos dejaron siquiera darle sepultura. El corazón se partía, se derretía dentro de aquellas mujeres que vieron esta escena. Un verdadero discípulo, amado, es alguien que quiere ver a su Señor vivo, que quiere ver a Jesús con vida, que anhela que la vida de Jesús esté activa todo el tiempo, que la pueda ver en distintas circunstancias, que pueda verla en los momentos difíciles y saber que Jesús está ahí, está vivo y me está ayudando. Es decir, una persona que es discípulo va a ver a Jesús vivo. Por eso es necesario volver a nacer para ver el reino de los cielos, porque una persona que es discípulo de Jesús anhela ver el reino de los cielos trabajar en el corazón y fuera de él. Así que estas mujeres tenían una escena drástica, dramática, porque ellas sí estuvieron viendo la crucifixión. A diferencia de los discípulos, las mujeres discípulas sí estuvieron ahí, sí estaban mirando la escena de la crucifixión. Y cuando llegan y ven vacía la tumba, dicen, no puede ser. Ni siquiera nos respetaron el cuerpo. ¿Quién sabe dónde se lo llevaron? Angustiadas totalmente. Continúa diciendo la Escritura. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, estaban sacadas de onda, sin entender qué pasó, perplejas. He aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Esto era lo que necesitaba un corazón que ama a Jesús, que sí lo ama, pero que se encuentra, como dice aquí, perplejo, que no entiende qué pasa. Y muchas veces a lo largo de nuestra vida como creyentes, eso nos sucede, amados. Llegamos a un punto de decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué sigue? ¿En qué circunstancia estoy? ¿Qué sigue? Porque no sé para dónde jalar. No entiendo qué es lo que Dios quiere de mí. No lo alcanzo a entender. Y estas mujeres estaban en ese estado y requerían un aliento del reino de los cielos. Y de repente se les paran dos varones con vestiduras blancas y resplandecientes. Vaya, qué momento. Continúa diciendo la Escritura. Y como tuvieron temor, por supuesto, no es común encontrarte una persona que resplandezca, ¿verdad? No es algo normal. Bueno, ellas están viendo a dos varones con vestiduras resplandecientes y su confusión se convirtió en miedo. Y lo perplejo que tenían de por qué no está Jesús en la tumba se convirtió en un Dios, ¿qué está pasando? Esto es tremendo. Tuvieron miedo. Y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas en el mundo, entre los muertos, entre quienes no te pueden dar una respuesta, entre los que no pueden ayudarte en tu soledad, entre los que no pueden compensar o darte un poco de alegría? ¿Por qué buscas entre los muertos, entre los que no tienen a Dios, al que vive? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en tu corazón que estás buscando en el lugar que no tiene por qué estar? ¿Por qué razón estás buscando entre la gente que no te puede tender una mano al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amados, no tenemos por qué buscar respuestas que no provengan del reino de los cielos, que no provengan del que vive, que no provengan de Jesús, quien está vivo. Sí. Por favor,
Dejemos ya de estar mirando a ver quién me ayuda, a ver quién me rescata, a ver quién me hace caso, a ver quién me oye, a ver quién me hace un poco más feliz. Dejemos de buscar entre los muertos al que está vivo, a Jesús de Nazaret, porque hoy en día está vivo. Versículo 6, no está aquí. Jesús no está entre los muertos. Jesús no está en un sepulcro. Jesús no está en la vida que tenías antes. Ya no está en el sepulcro. A Jesús no lo vas a encontrar haciendo las mismas cosas que antes hacías, viviendo al estilo de vida que antes vivías. No lo vas a encontrar ahí. No esperes que Jesús aparezca en tu sepulcro, a menos que sea para sacarte vida. Pero no te va a dejar ahí. Y ese es el llamado que Jesús te hace. No te quedes en tu sepulcro. No está Jesús ahí en las mismas cosas que hacías antes. No está en los mismos hábitos, en las mismas costumbres. No está en las mismas personas que tú esperabas que hicieran algo por ti. No está ahí, no lo vas a encontrar ahí. A Jesús se le busca fuera de tu sepulcro, porque ya no vives, o ya no vive Él, ni se quedó en un sepulcro. Tú debes de buscarlo fuera de todas esas cosas en las que antes tú andabas. Sí. No está aquí, no está en el sepulcro, sino que ha resucitado. Jesús no está entre los muertos, está vivo. Está vivo. Tu Señor vive. El que tiene poder vive. El Eterno vive. El Rey de Reyes y Señor de Señores vive. Está sentado a la diestra de la majestad, intercediendo por ti. Sigue trabajando a tu favor. Pero no está en tu tumba. No está en lo que antes hacías. Cambia las cosas que antes hacías. Deja de acostumbrarte a decir, sí Dios, pero no, porque Jesús no lo vas a encontrar en las cosas que no te hicieron feliz, que te esclavizaron. No lo vas a encontrar ahí. Jesús está fuera de la vida, de las tumbas, de los sepulcros, de las personas que están viviendo en sus delitos y pecados muertos. Sí. No está aquí. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Date cuenta cómo Jesús, a través de su presencia, hace que cosas que ya sabías, que habías leído, que vuelvan a hacerse vivas para ti. Vuelvan a tu corazón como si se tratara de una fogata que se enciende y dices, ¡ay, está vivo! ¡Está vivo! Es verdad, nos lo dijo. No está aquí, ha resucitado. No está donde yo lo buscaba, ha resucitado. Y entonces, estas mujeres, que fueron las primeritas en llegar, porque siempre, amado, las primeras en llegar suelen ser mujeres. Los varones vienen después de que las mujeres comienzan a anunciar que el Dios vivo y verdadero está vigente hoy en día y que sigue salvando. Sí. Y no es una actitud de género. Tiene que ver con que las mujeres son mucho más sensibles al llamado de Dios. Son mucho más creyentes en la palabra de Dios. Así que normalmente una congregación surge porque hay una mujer sensible ahí. No quiere decir que es la única. Vemos a Cornelio, que era varón y tenía piedad y buscaba a Dios. Pero la realidad es que es mucho más usual encontrar que la mujer sea la primera en decirle a su esposo, a sus hijos, es la primera en buscar que la familia entre en el mundo del reino de los cielos. ¿Sí? Así que es importante que podamos entender que tú como mujer tienes un lugar en el reino de Dios.
Tú tienes algo que hacer en el reino de los cielos. Sí, es verdad. Los varones tenemos otro tipo de cosas que hacer. Pero la mujer tiene la responsabilidad inicial de decir, el Rey vive. Jesús está vivo y es verdadero. Él hace cosas hoy en día que nadie más puede hacer. No quiere decir con esto que se van a convertir en pastoras y demás, como en muchos lugares se enseña. No, pero quiere decir que el mensaje cae primero en un corazón sensible y sensato. En un corazón que ama y quiere hacer notar que su Rey está vivo. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Ok. Continúa diciendo la Escritura. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¡Qué aventadas! Los varones estaban hechos pedazos, con un sentimiento de culpa por haber abandonado al maestro, todas sus emociones desbordadas, con miedo. Y en ese estado, recibir una noticia así no era algo sencillo. Oye, Jesús está vivo. Te burlas, o sea, me quieres hacer más daño. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué hieres mis sentimientos, no? ¿Por qué me quieres emocionar? ¿Por qué dices esto? Fíjense lo que dice. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía que locura. No lo creían, no lo entendían. Estaban totalmente tronados, emocionalmente reventados. No entendían qué era lo que estaba pasando y se les hacía hasta ofensivo que las mujeres les dijeran, así y así sucedió y vimos esto. O sea, ellos sabían que Jesús había muerto. Ellos sabían que Jesús había muerto. Dice el versículo 11, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Aquí vemos a alguien que no solo se quedó en este modo de, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que yo había dejado tantas cosas, yo había cambiado tantas cosas y mira dónde estoy, mi maestro murió y toda, porque se llena mucho de autocompasión el ser humano. Se llena mucho de, ¿y ahora qué hago? Y todo lo que cambié, y llevo 3 años sin saber pescar, a lo mejor ya hasta hay nuevas formas de pescar, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer con todo lo que sé? O sea, todas estas cosas moviéndose en su cabeza. Llegan las mujeres y les dicen, no, que está vivo, que la tumba está vacía. Pero Pedro dijo, no, yo tengo que ir a ver. ¿No le creían? No. Tuvo que ir corriendo Pedro al sepulcro. Levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí cambió algo en Pedro. Aquí cambió algo. Ya no era tan difícil de creer lo que las mujeres decían porque efectivamente la tumba estaba vacía. Ya no era tan lejano que está pasando. Más adelante se les presenta juntos y a Pedro también se le presenta más adelante. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Hoy en día vemos con mucha facilidad el decir, oye, yo quiero creer, creo en Jesús, creo en Él, pero necesito ver, ¿no? Y eso es algo que suele pasar. Solemos ser muy dados a, estás loco, no creo que sea de esa manera. Necesito ver, necesito comprobar. Está bien, ve a la tumba, está vacía. Ve a comprobarlo por tus propios ojos. Ya no se encuentra Jesús ni su cuerpo, ya no están ahí, está vacía. Y entonces, el mirar la tumba vacía a Pedro le cambió el semblante. Dijo,
Esto es en serio. Las mujeres no estaban mintiendo, cuando menos respecto a que el cuerpo no estaba. Así la fe a veces va creciendo, va avanzando. De inicio, todos somos muy pequeños y muy verdes en creer cosas maravillosas, cosas que nos pueden sonar locas acerca de Jesús. No, eso es mitología, dicen algunos. Los que ya asistimos a una congregación sabemos que no es mitología, pero no somos tan seguros de saber que Dios puede repetir las mismas cosas. Y hay grupos que se quedan en ese, no estamos tan seguros que se vuelvan a repetir las mismas cosas. Pero los que queremos seguir caminando y dejar de ser solo creyentes para ser seguidores y siervos de Jesús, necesitamos tomar el riesgo de creer. Y aquí vemos a Pedro que cuando menos ya se maravillaba. Y se maravilló. ¿Qué sucedía en este momento después de que Pedro sale corriendo? Dos discípulos, por alguna extraña razón, se van y que agarran camino hacia otra ciudad, hacia otro lugar. Dice el versículo 13, y he aquí, dos de ellos, o sea, de los 11, dos de ellos no salieron corriendo al sepulcro que estaba vacío. A ellos no se les presentó ningún ángel, como a las mujeres. No. Ellos sencillamente salieron extrañados, pero todavía incrédulos. Salieron con preguntas más que con respuestas de aquel lugar. Y agarraron un camino para una aldea llamada Emaús. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Ese mismo domingo que Jesús resucita, ese mismo domingo que reciben a las mujeres diciéndoles, así y así sucedió, y ven, vimos a Jesús, y esto y aquello. Aquellos dos no salieron corriendo hacia el sepulcro, pero sí dijeron, mejor nos vamos a una aldea aquí cercana. ¿Por qué razón? Pues a lo mejor porque de plano era demasiado el dolor que sentían, porque a lo mejor les parecía cosa extraña. No se nos dice cuál era su objetivo de salir e ir a Emaús. Continúa diciendo la Escritura, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Un discípulo habla de lo que Jesús ha hecho. Un discípulo está platicando, se retroalimenta de todo lo que Dios les ha enseñado. ¿Sí? En el corazón de un verdadero discípulo está el hablar de su maestro, de Jesús, de lo que él enseñó, de lo que él hizo. Continúa diciendo la Escritura. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, estaban tratando de entender. No es una discusión en un sentido de choque, es una discusión de tratar de, ¿tú qué opinas? No creo que sea por esto, a ver, piensa más, ¿por qué sucedió esto? ¿Y qué les pasa a estas mujeres? ¿Cómo se atreven a venirnos a mover así las cosas, a nuestros sentimientos? Y, o sea, ellos venían todavía en su rollo de dolor, habían perdido a su maestro, de temor porque los perseguían, y de extrañeza por lo que las mujeres habían dicho y que Pedro fue a comprobar, y resulta que efectivamente no estaba en aquella tumba. Continúa diciendo la Escritura. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Son a los primeros dos que se les aparece Jesús. Estos del camino de Emaús, antes de que se les apareciera en aquella habitación, estos dos son los primeros a los que Jesús se les hace presente. Y dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. No lo reconocieron. Ellos vieron a un varón que se les acerca y se pone a escuchar aquellas cosas que venían platicando. ¿Sí? Como cuando uno va en el transporte y está hablando por teléfono y estamos hablando acerca de las cosas de Dios y por ahí alguno dice, ¿qué están hablando? ¿De qué están diciendo? Y levanta el oído, ¿no? Y presta atención. Así, Jesús se acerca
Y los discípulos no se incomodaron con que aquel varón se les hubiera acercado. No se incomodan. Siguen hablando y siguen discutiendo. ¿Por qué podemos afirmar esto? Por la pregunta que les hace Jesús. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Si nos damos cuenta, estos dos no le creían a las mujeres. Seguían tristes. Seguían en este estado de angustia y de tristeza, de no poder asimilar las cosas que estaban sucediendo. Amado, es normal enfrentar tristezas. Es normal encontrar circunstancias difíciles que nos lleven a estar tristes. Es normal. Pero sabemos que cuando Jesús se hace vivo y se nos presenta, esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. Porque si alguien sabe ayudar, es Dios. Si alguien sabe dar en el blanco con las palabras que necesitamos, es Dios. Dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis? Como Jesús diciéndote, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tantas cosas estás pensando? ¿Qué tantas cosas estás considerando? ¿Por qué razón en tu corazón hay este estado de tristeza? Para ellos a lo mejor hasta se oyó ofensivo. ¿Que no sabes qué pasó? Continúa diciendo el versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es muy interesante, amados, porque todos estaban muy conscientes del sacrificio o de lo que Jesús le había acontecido. Hoy en día, las personas en gran parte del mundo saben exactamente lo mismo. Que Jesús fue crucificado. Que Jesús llevó a la cruz, fue la cruz. En la mayoría de los países del mundo, cuando menos hay alguna referencia a Jesús. Algún conocimiento, aunque sea vago, de que Jesús murió en una cruz. Sí. Todas las religiones del mundo, aunque no estén de acuerdo, refieren a Jesús muriendo en la cruz. O la gran mayoría de religiones del mundo. Así que bien podemos ajustarnos a esta expresión de los discípulos diciendo, ¿qué no sabes? Jesús murió. Y la siguiente circunstancia es, respondiendo, dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Háblame de tu fe. Era Jesús, pero los estaba colocando en una situación en la cual le decían, así como están de tristes, quiero escucharlos. Así como estás de, ya no quiero saber nada, quiero escucharlo. Es que pobrecito de mí, quiero escuchar. Háblame, ora, levanta tu voz, no te quedes en ese estado, no te quedes esperando a ver en qué momento me aparece un ángel. No, háblale a Jesús, ve a Él. ¿Qué cosas tienes? Es que no sabes las cosas que... Platícamelas. Por supuesto que las sabía. Jesús sabe todas las necesidades que tú enfrentas. Jesús conoce las circunstancias que cada uno de nosotros como desafío diario tenemos. El tipo de trabajo en el que nos desempeñamos, el tipo de gente con la que tenemos que lidiar cada día. Lo sabe. Cuéntame, ¿qué cosas son las que estás viviendo? ¿Cómo las estás viviendo? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Fíjense, fue tiempo pasado, ya no lo consideraban como vivo, a pesar de lo que las mujeres les habían dicho, a pesar de que el sepulcro estaba vacío, lo seguían considerando como alguien ya no vivo. Sí. Fue varón profeta. Oye, ellos fueron los que dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este momento notas que su fe estaba como teniendo problemas. Porque ellos habían declarado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando los demás dicen, es profeta, ellos decían, no, tú eres el Hijo de Dios. Aquí encontramos que ellos como que bajó un poquito, como si hubieran dado un paso hacia atrás en su fe.
Fue profeta. ¿Fue profeta? Tú mismo dijiste que era hijo de Dios. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Esta era la nueva manera de entender su fe. Seguimos a un profeta. No era el Cristo, porque el Cristo no hubiera muerto de esa manera. No entendían todavía que le era necesario morir. Sí. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y luego agregan lo que ellos esperaban. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Yo esperaba que Él me rescatara. Yo esperaba que Él hiciera las cosas nuevas. Yo esperaba que Él redimiera mi vida. Yo esperaba, pero es como murió. Es un profeta solamente. Sí, tenía más expectativas de las que ahora tengo. Nos damos cuenta en qué momento tan difícil se encuentran estos discípulos. Y venían hablando de Jesús. Y venían hablando de las cosas que habían vivido, de las cosas que habían sucedido, de cómo Él los había enviado, de las cosas tan gloriosas que habían experimentado. Pero en este momento estaban en una situación de crisis. De tal manera que no negaban que Jesús viniera de Dios, pero lo que esperaban parecía que no se había cumplido. Nosotros pensábamos que iba a redimir a Israel. Pero nosotros, dice el versículo 21, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, como dicen, por si fuera poco, unas mujeres que andaban con nosotros ya se volvieron locas. Afirmando que había resucitado. Dice, además de todo esto, hoy es el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, o sea, no lo hallaron, estaban conscientes de que no habían hallado el cuerpo. Sabían que el sepulcro hasta este punto estaba vacío. No habían visto todavía a Jesús vivo. Lo que habían escuchado es que las mujeres decían, el sepulcro estaba vacío. Dice, aún también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que Él vive. Amado, Jesús está vivo. Jesús vive. Sé que desde aquí no podemos decir ser ángeles, ni nuestras vestiduras resplandecen, pero Jesús vive. Jesús está vivo y te puede poner a salvo. Y te puede rescatar de la vida que llevabas. Y te puede cambiar la tristeza en gozo. Y esa depresión y esas angustias y esos desafíos y esas ansiedades te las puede cambiar. Porque está vivo. Porque el Rey vive y reina. Sí. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Es decir, sí, las mujeres tenían razón, el sepulcro estaba vacío. Hoy en día muchas personas podemos decir, el sepulcro está vacío. Jesús resucitó. Pero hay muchas religiones, y eso es algo que no quisiera que te sucediera a ti. Que te quedaras en el solo, Jesús está, la tumba está vacía. Sino que pudieras experimentar este encuentro, de pasar de solo Jesús no apareció en la tumba, no estaba, a Jesús se me apareció a mí. Vive, está vivo. ¿Sí? Jesús realmente está vivo. Quisiera que en tu fe no solo te quedaras con el soy salvo para el perdón de mis pecados y continuaras diciendo hacia adelante, quiero ser seguidor y servidor de Dios. Sí. ¿Cómo desearía que tu fe no solamente se quedara al, pues yo soy limpio de pecado, soy hijo de Dios?
a decir soy discípulo y servidor de Jesús. Es un cambio que está a punto de sucederles a estos discípulos, al entender que Jesús, su Rey, estaba vivo. Continúa diciendo la Escritura. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Es una buena exhortada. Es alguien que te dice, ¿cómo eres lento para entender lo que Dios vino a hacer? ¿Cómo eres lento para entender a lo que Dios te está llamando? Dios no quiere que seas un creyente de domingo. Dios quiere que seas su discípulo y su servidor. Si nada más quisieras salvarte y punto, tiempo hacia adelante lo hubiera podido haber hecho, antes de morir. Repito, en una enfermedad crónica, en una situación difícil, te hubiera podido salvar de tus pecados y ya estás en el reino de los cielos, seguro. Pero no quiere solo eso de ti. No solo te quiere salvar, también quiere que seas su discípulo, su seguidor y su servidor. ¿Sí me doy a entender, amado? Y aquí vemos cómo aquellos discípulos de Jesús recibieron el regaño. Oh insensatos, sin sensatez, sin comprensión, sin hambre, sin necesidad. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. La insensatez estorba la fe. El no prestar atención a lo que Dios quiere para tu vida te vuelve en una persona que tenga dificultades respecto a su fe. Oh insensatos de corazón y tardos de corazón para creer. Así vivimos muchos de nosotros. Así quizás es tu contexto. ¿Conoces Biblia? Por supuesto que sí. A lo mejor cambiaste tu estilo de vida ya desde hace tiempo, como estos discípulos. Estos cambiaron su estilo de vida. Por supuesto que sí. Pero eso no es todo. No es todo lo que tienes hacia adelante. Hasta aquí te ha traído Jehová, pero no ha terminado tu camino. Hay mucho por hacer en el reino de los cielos. Hay muchas cosas hacia adelante en las que puedes sumergirte en la fe de Jesús, en lo que Jesús tiene para ti. Y entonces les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Esto debió suceder. Y comenzando, dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este hombre que se había acercado empieza a hablarles desde Moisés y comienza a decirles todas las profecías. Una por una les fue explicando lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca de él. Y ellos escuchaban y escuchaban. Entonces él les dijo, versículo 28, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Algo que debemos de entender es que Jesús siempre va a hacer eso. Él de inicio te va a dar la impresión de que no me escucha. Sencillo. Pero no es eso. Lo que quiere es que le pidas que se quede. Que le pidas, quiero seguirte. Que le digas, quiero ser discípulo, quiero seguirte, quiero servirte. Señor, quiero seguir aprendiendo. No me basta con lo que sé, porque cuando Dios está en una comunidad, en una congregación, el corazón se enciende. Se enciende y empieza a haber un hambre y una necesidad de más, más, más. A nadie se le arrastra, amado. Una persona cuando se enciende en su corazón, anhela más. Y fíjense lo que dice. Mas ellos le obligaron a quedarse. No te me vas. Oye, acababan de perder a su maestro y aquí tenemos a alguien que está explicándome paso a paso todo lo que Jesús vino a hacer. Todos por qué hizo lo que hizo, por qué tuvo que morir, por qué fue crucificado, por qué resucitó. Y me lo está explicando. Un detrás de otro y me lo está explicando. Y dice la Escritura, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo,
quédate con nosotros porque se hace tarde. A lo mejor ni siquiera se estaba haciendo tan tarde. Porque en la mañana, era el mismo día de la resurrección, en la mañana las mujeres se habían ido, Pedro ya había salido corriendo a la tumba, y ellos habían decidido, después de esta información, encaminarse a Emaús. No quedaba lejos, pero de todas maneras, sus buenos par de horas caminando tenían que invertir. Así que, si pensamos en que no se van a salir en el mero rayo del sol, sino que van a buscar un poquito más que no caiga el sol tan a plomo, no es que ya se estuviera acabando el día, pero ya fue un buen argumento para decirle, quédate con nosotros. Amados, muchas veces Jesús espera que tú le pidas esto mismo. Quédate conmigo. No te vayas, no sigas adelante, Señor. Quédate conmigo. Ya no quiero, Señor, tener esta angustia en mi corazón. Quédate conmigo. Pídeselo. Es que, ¿qué tal si no quiere? Por supuesto que quiere. Vino a morir por ti. ¿Tú crees que no quiere estar contigo? Desde luego que sí. No lo vas a convencer por tus útiles palabras, sino por el deseo de tu corazón diciendo, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, no te vayas. Continúa diciendo la Escritura. Y el día ya está declinando. Entró pues a quedarse con ellos. A ver, para empezar, ¿por qué Jesús llegó con ellos? Porque los amaba y quería ayudarlos. ¿Por qué Jesús se te presenta? Porque te ama y quiere estar contigo. Somos nosotros los que a veces nos falta verdadera hambre de Él. De decir, quédate, Señor. Quiero saber más. Quiero entender más. Continúa diciendo la Escritura. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Este momento les abrió los ojos. Este momento de Jesús compartiéndoles, les abrió los ojos. Es el Maestro. Es el Maestro. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¡Wow! Les cambió la vida. Y lo mismo le ha sucedido a muchas personas, millares de personas en el mundo. Les cambia la vida. Algunas, en el último momento, como te repito, les permite Dios creer para ser santos, para entrar en el reino de los cielos. Y habrá mucha gente, más de la que nos imaginamos. Pero algunos otros somos llamados no solamente al perdón de pecados, sino a ser discípulos, a ser seguidores de Jesús y servir a Jesús. Sí me doy a entender. Estar aquí el día de hoy sin una enfermedad que me vaya a llevar a la muerte, sin mis días contados, aunque Dios sí lo sabe, yo no lo sé, es porque quiere que seas su discípulo. Créelo. Él quiere que seas su discípulo y le sigas y le sirvas. ¿Sí? Y aquí encontramos a estos dos discípulos que tenían una necesidad en el momento más difícil. Y de igual manera te va a suceder a ti, amado. No va a haber un momento en tu vida en que Jesús no se presente oportunamente para decirte, no temáis, yo soy, aquí estoy. No tengas miedo. Va a estar ahí. Jesús siempre va a estar al lado de quien elige para ser su discípulo. ¿Sí me doy a entender, amado? A ti, Dios te eligió con un propósito. Hay cosas buenas que vas a hacer en el resto de tu vida. Hay buenas obras preparadas para ti. Para otros no las hubo. Simplemente la misericordia de Dios fue extensiva en el momento oportuno y se los llevó. Punto. Pero para ti hay cosas preparadas para la gloria de Dios. ¿Sí me doy a entender? Hemos sido convocados a una vida para hacer el bien, para buscar hacer el bien de los demás.
hemos sido convocados a una vida que se distinga del resto de las personas. No para nuestra gloria, no para que nos digan, oh, mira, no, para su gloria y su alabanza. Sí. Versículo 32. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? O sea, cuando Jesús está predicando, cuando Jesús está enseñándote, cuando Jesús está queriendo ayudarte, tu corazón no puede no ser sensible, a menos que esté endurecido, a menos que tengas problemas con Él, con Jesús. Pero no puedes no sentir fuego en el corazón cuando Jesús nos comparte de su palabra. No podemos. Es imposible quedarse inmutado y sin ningún tipo de reacción, ¿no? La verdad, amados, es que cuando Jesús nos está hablando, híjole, se nos pone el corazón, pero sí de quiero seguirte, Señor, quiero servirte. Hay algo ahí que arde en el corazón. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. En ese mismo momento, ellos iban a pasar la noche ahí. Ya no pasaron la noche ahí. Se regresaron aquí a misma hora. Oye, estaba declinando el día, ¿no? Eso fue lo que le argumentaron a Jesús. Estaba ya cayendo la noche. Y los ladrones y todos los argumentos por los cuales una persona tenía que pasar la noche en una aldea en un lugar desierto y que podían haber sido muy válidos, dijo, no, yo no me voy a quedar aquí. No me voy a quedar sin hacer nada. Y se volvieron a Jerusalén. Hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y los otros dos, a nosotros también se nos acaba de aparecer, veníamos platicando con él. Entonces las buenas noticias empezaron a cambiar la vida de todos. Se les acabó el temor, se les acabó esa angustia, se les acabó esa ansiedad. Eran buenas noticias. Ya no nada más eran las mujeres, ya no nada más era el sepulcro vacío, se nos apareció Jesús también a nosotros. Y amado, aunque Jesús no se nos apareciera físicamente como a ellos, está aquí porque Él prometió estar. Porque Él dijo que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría ahí en medio de ellos. Y Él está aquí, aunque no esté corporalmente, Él está aquí. ¿Por qué no le decimos a nuestro Señor, quédate con nosotros? Quédate con nosotros, Señor. Ya no queremos ser iguales. No queremos estar atormentados y atribulados y siempre estar con angustias en el corazón y siempre estar peleando con nuestras propias pasiones y deseos. Quédate, Señor, con nosotros. Resucitaste, quédate. Ya no te vayas, Señor. Ha resucitado el Señor verdaderamente y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús tiene una característica muy hermosa cuando comparte su pan con nosotros. Y es que nuestro corazón lo sabe reconocer cuando somos sus discípulos. Cuando no, cualquier viento de doctrina nos puede llevar por donde sea. Pero cuando sabemos reconocer que Jesús está y que está partiendo su pan con nosotros, sí, lo sabemos, lo entendemos, lo reconocemos y sabemos que Jesús está. Y eso es algo que se agradece en gran manera. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Qué hermoso. Llevaban 2 o 3 discípulos que se les había parecido, ¿no? Pedro y los dos del camino de Maús. Y a lo mejor uno decía, ay, qué emoción, pero ¿por qué no lo hace conmigo? Porque qué bueno que a los de Maús, bendito sea Dios, qué bueno. Y yo, y te faltaba Tomás, por cierto.
Ahí no estaba Tomás todavía, que le dice, mete tu mano en el costado, ¿no? Y sé creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Es decir, Jesús se aparece para testificar de sí mismo y para dar algo que el mundo no puede dar: paz a vosotros, paz a ti. Sí, paz en medio de la tempestad, paz en medio de la tribulación, paz en medio de que los estén persiguiendo, paz a vosotros. Continúa diciendo la Escritura: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Y les acababan de decir, no, lo comimos, compartió el pan. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, ahora de gozo, había cambiado el estado de ánimo, no le creían, ¿de verdad eres tú, Señor? ¿En verdad vas a hacer nuevas cosas conmigo? ¿En verdad me estás dando una nueva oportunidad, Señor? ¡Qué dicha tan grande! ¿Es en serio? No me estoy engañando a mí mismo, no estoy engañando a mi corazón. ¿Me vas a dar una nueva oportunidad? Dice la Escritura, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amados, Jesús no les dio estas instrucciones hasta que no vieron vivo a Jesús. Es decir, hasta que no entendieron las Escrituras y no entendieron que estaba vivo, fue que los envió a predicar ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Amados, aunque seas discípulo de Jesús, necesitamos esta clase de vida, de encuentro con Él. Si ya eres un redimido, si ya Jesús te perdonó, si eres alguien que ya ha sido lavado y comprado por medio de la sangre de Cristo, bendito sea Dios. También ellos, pero necesitaron entender a Jesús vivo. Necesitaron una revelación personal del Dios al que habían decidido seguir. Y eso es lo que Jesús quiere para ti. Y eso es lo que Jesús desea que entiendas. Que la vida y los cambios que te está demandando no son por un mero mandamiento de hombre. Te va a demostrar que está vivo, porque así es Él. Te invito a que cierres tus ojos, por favor, y reflexionemos y pensemos, y pídele, Señor, sé que ya no como antes, entiendo esa verdad. Sé que los apóstoles tuvieron esta gracia de verte corporalmente vivo, de verte resucitado. Pero Señor, así como a ellos el entendimiento lo abriste para comprenderlo, para creer, abre nuestro entendimiento. Eres llamado a ser su discípulo. No solamente a creer y ya, sino a caminar con Él. Él está vivo. Él está aquí. Pero quiere escucharte decir qué cosas son las que sabes de mí.
está la gloria en la sabiduría. No está la gloria en el poder. No está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. Es lo que Jesús desea contigo. ¿Qué vas a hacer al respecto? No está la gloria en la sabiduría. No está la gloria en el poder. No está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra. Tú eres grande, oh Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a